Saludos a todos. Tenemos aquí un nuevo conversatorio, en este caso sobre Memento, ¿no? El año 2000. Resulta curioso porque yo en el año 2000 tenía 18 años, pero Carlos Gómez Arneman, aquí presente, nacía al mundo en ese bonito año en el que los hermanos Olsen ganaron Eurovisión por Dinamarca, por decir un ejemplo de sucesos que ocurrieron. Bueno, Carlos, bienvenido una vez más. Gracias. Me siento muy halagado por la forma en la que se me ha presentado como alguien joven. Efectivamente, así es. El año 2000 fue el año de mi nacimiento y claro, pues Juan Carlos me estabas preguntando sobre, oye, ¿qué películas te vienen a la cabeza del año de mi nacimiento? Y yo dije, bueno, pues me vienen a la cabeza algunas. Estuvimos barajando, bueno, Gladiator suena interesante, tal, pero al final dije, mira, cuando me sugeriste Memento, yo dije, oye, Memento yo creo que es probablemente la película más interesante de mi año de nacimiento. O sea que realmente, pues es un placer poder conversar sobre esta película, sobre todo porque me parece una película, una de mis favoritas, sin duda. Mucha gente piensa que es la primera película de Christopher Nolan, lo cual es falso. Hay una película que se llama Following, como por Halloween, ejemplo, sí. aquí voy a sacar un libro que la gente debería, sobre todo los fans, deberían conocer y también tener. ¿Mm? Christopher Nolan, con Jesús Usero y Miguel Juan Payán, diseccionando toda la filmografía del director nacido Maravilloso. en Inglaterra, pero toda su vida vivió en la ciudad del viento, que es Chicago, lo cual tiene esa composición angloamericana que a veces le resulta cercano en algunos asuntos, como por ejemplo que la Gotham, sobre todo de las dos películas que más fama le dieron, porque con Batman Begins, pues digamos que la cosa empezaba, pero la gente no estaba puesta. Pero luego parece como que es Chicago más que Nueva York o Gotham. Es Chicago por ese bagaje propio que también le ha hecho no poder dirigir una película de James Bond como le habría gustado y por eso la ha encubierto en películas como Origen o Tenet. O más recientemente Tenet, yo Sí, diría que sobre todo Tenet, y también juega efectivamente. con el tema del tiempo, como también en esta película, también en Following, Uh-huh. pero bueno, Yo creo aquí, que aquí aquí es abre, donde abre el empiezan a melón. verse los primeros. Aquí es donde creo que se empiezan a ver los primeros rasgos del cine de Christopher Nolan. Es cierto que en Following ya empezábamos a ver ciertas cosas, pero se notaba que, a ver, era evidente que era una ópera prima. Es decir, ya hace ya muchos años que he visto Following, pero es cierto que no, aún no se ve. Sí que ya guardaba algunos rasgos, un reparto coral, ciertos, pues el uso de los tiempos como mencionas, pero está mucho más resaltado en Memento y a partir de Memento en casi todas las películas. Yo creo que hay algunas excepciones, pero generalmente hablando Sí, es así. Yo creo que Following es más o menos como lo que pasó a George Miller en Australia con la primera Mad Max, que utilizó su propia caravana para rodarla. La sí. destrozó, pero bueno, No, eran no era una producción 100% independiente, esa es la diferencia pocos con dólares, Memento. pocos miles de dólares, vamos, Uh-huh. una cosa artesanal. Sí, sí, sí. No, Memento fue la primera gran producción de Christopher Nolan. Ya contaba con un muy interesante elenco, con actores de moda como Guy Pearce. ¿Quién se acuerda ahora mismo de Guy Pearce? Hace ya mucho, mucho tiempo que Sí, no lo veo quizá en películas. alguno que mire la película pueda pensar, este es el Brad Pitt de Hacendado. Sí. Yo recuerdo haber visto Memento con alguna noviecilla que yo tuve y recuerdo que me decía, pues es muy guapo. Y eso era lo primero que se fijaban en Memento y yo era como, bueno, gracias por el comentario, pero sí, sí, que ahora es que me acaba de despertar un recuerdo, ¿no? He visto Memento millones de veces y eso pues obviamente también con compañía y con amigos, también por el disfrute de quererle enseñar esta película que a mí me parece de las... Yo creo que el factor más interesante obviamente es el montaje. Es decir, el montaje Sí, de Memento creo que es la clave del éxito de la película. Una película que realmente, si te das cuenta, tiene una estructura un tanto, ¿cómo decirlo? Podría ser teatral, podría ser perfectamente teatral. El número de personajes
que salen en la película los puedes contar con los dedos de una mano, bueno, con los dedos o de dos, pero a grandes rasgos los principales son cuatro personajes. Y bueno, pues es lo que digo, a pesar de que ya empieza a ser una producción de Hollywood, sí es cierto que aún se siguen viendo ciertas limitaciones, y lo que resalta de esta película es el montaje y obviamente el guión por el que fue nominado al Oscar, que hay que recordar. Sí. Esa fue la Tenemos, primera nominación de los hermanos Nolan, sí, porque de Jonathan y hay Christopher. que recordar que creo recordar que fue Jonathan Nolan el que Sí, escribió la historia y luego se adaptó a se un basa en guión. una historia corta de Jonathan Nolan. Exacto, exactamente. Y bueno, la verdad es que eso es lo que. Eso es por introducir un poco la película, Sí, yo creo que eso es lo que debería reseñar, ¿no? Sobre todo guión y montaje. Y obviamente también el uso de la paleta de colores. Eso a mí también me gustan los contrastes, cómo se van sí, utilizando para mostrar con más claridad todo lo que es pasado, presente, presente, pasado. sí, y Eh, juega en decalaje en color y blanco y negro, ¿no? Hay mm, escenas en color y en blanco y negro, lo cual ciertamente mm, es interesante. Lo mismo que el hecho de que tenemos Lenny, Natalie, tenemos a Tenny y algún otro personaje, pero bueno, básicamente juega con estos personajes. Se basa en un relato corto de Jonathan Nolan que es Memento Mori, ese es el nombre que tenía, y resulta curioso la distribución de papeles porque la gente habitualmente ha tendido a recordar el director Christopher Nolan como la figura del hermano visible, por así decirlo. Pero Jonathan tenía un montón de historias hasta el punto de que luego hizo Westworld, la serie de televisión, en donde no estaba Christopher y parece que aquello también funcionó bastante bien. Pero sí, en la mayor parte de las películas de Christopher, detrás está un poco en el guión, ahí en las cocinas está su hermano para darle una cierta, bueno, sustancia a la historia. mm. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el papel de Jonathan Nolan es el del el creador, es decir, no se puede entender la carrera de Christopher, digamos que Christopher Nolan es más bien el realizador, aunque es cierto que Jonathan luego se metió en ciertos proyectos, hay que recordar sobre todo Westworld, como bien mencionabas, pero generalmente hablando, Jonathan ha sido ante todo un escritor y Christopher ha sido ante todo un director. Y esa dupla ha sido en gran medida el éxito. Al menos en sus comienzos, luego se acabaron por separar y acabaron trabajando de manera independiente cada uno. Pues obviamente una de las películas clave de la filmografía de Christopher Nolan, creo, es decir, El Caballero Oscuro creo que no está escrita por Jonathan Nolan, creo que no forma parte del equipo de guionistas. No sé si Ahora tú haces mismo no memoria. lo recuerdo. Pero es cierto que sobre todo fueron los primeros años en los que colaboraron estrechamente, y luego Jonathan trató de formar su propio perfil, porque obviamente quedaba un poco a la sombra de su hermano Christopher. Que eso es algo interesante, ¿no? No desconozco los motivos, desconozco por qué decidieron finalmente ir completamente por separado, porque si te das cuenta, a partir de cierto momento las filmografías se separan. Pero bueno, supongo que sencillamente Jonathan Nolan querría explorar también el mundo de la dirección y generar su propio perfil. Sí, aquí ciertamente en el papel de Natalie tenemos a Carrie Ann Moss, que en ese momento había explotado con Matrix Con un Matrix. año antes, Trinity, lo cual supongo que Eran actores de moda, sí, completamente. Y luego también teníamos a al que hacía el personaje del policía, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del actor. Este, el señor con el bigote, que ahora mismo no sí, recuerdo, que también era un actor de moda por aquellos tiempos. Él estaba en películas como Bad Boys. Todos eran estrellas de los 90, que irónicamente en gran parte de ellos como que han dejado de aparecer en películas, ¿no? Creo, bueno, que haremos, obviamente, con este reboot de Matrix, que bueno, chufa, que, que es chufa para darle a comer aparte, por decirlo eh, diplomáticamente. es la única, creo que es la única aparición que yo he visto reciente de ella,
aunque sí la he visto un poco más de tarde en tarde, de vez en cuando, en algún papel, al menos secundario. En el caso de Guy Pearce, el último papel tampoco quiero acordarme, porque el último papel que recuerdo de su filmografía es Iron Man 3. Eh, mejor no hablemos, que tú verás, qué repertorio. Sí, Pobres, cómo han quedado, ¿no? Estos actores. Y este, pues. y además con la justificación que tiene. Oh, no, en Nochevieja le dejaron en la azotea y se cabreó con el tipo que le dejó en la azotea y no fue a visitarle. Maravillosos, maravillosos personajes. Bueno, el de Carrie Moss obviamente era un gran personaje, pero es cierto que en gran medida esta última película de Matrix, que la vi obviamente en el cine, me dejó completamente Masoquismo. decepcionado. Una lástima, hay veces que no es necesario revivir personajes para esto, ¿no? En fin, y luego también pues el otro personaje que estaba comentando, el actor, el tercer actor en discordia dentro de la película de Memento, este actor que hace de policía, que como ya te mencionaba, se hizo conocido por Bad Boys y luego también obviamente participó en otras películas. Y lo he vuelto a ver recientemente por un remote de Bad Boys, que es que tú dices, bueno, estos actores parece que no salen salvo que los revivas de alguna forma a cambio de un buen cheque. A ver, obviamente es cierto que hay muchos actores que tienen la vida resuelta. Quiero decir, con los taquillazos. Hay que recordar que Guy Ritchie, uy, pues ya me estoy liando. Guy Pearce creo recordar que se hizo conocido por LA Confidential, puede ser. Creo que Puede él lo ser. protagonizaba. Pero Eh, sí, es cierto que hay gente que tiene la vida resuelta, por ejemplo, estoy acordándome de una persona, solamente por escribir un guión, sigue cobrando hoy, cada año, $1 millón solamente por ese guión. ¿Sabes cuál guión fue el que escribió? ¿Cuál? Titanic. Ay, Vida sí. resuelta. Sí, total, total, total. Hay ciertos actores, bueno, es lo que digo, estos tres actores tienen la vida resuelta por ciertos taquillazos. Y yo creo bueno, que todo lo que tuvieron que cosechar ya lo cosecharon en los 90. Pero bueno, la cosa es que volviendo a la temática Sí, sobre Memento, yo creo que como ya decía, lo más relevante, sin lugar a dudas, cómo se utiliza el montaje para poder crear una película puzzle, ¿no? Eso es probablemente lo más interesante, como parte del final y acaba en el inicio de la película, mientras se van entremezclando escenas del pasado y el presente para generar esa misma amnesia, vamos a decir, que tiene el personaje protagonista. Yo creo que eso es probablemente el elemento más moderno o fresco que ofrece la película y una de las razones por las que considero que se volvió con el tiempo una película de culto, porque tampoco es que estuviéramos hablando de que fue... Creo recordar que no fue tampoco un mega taquillazo, creo que no. fue una película que fue reivindicada más a posteriori y que de hecho tuvo, pues es lo que digo, la única nominación que se llevó en los Oscars fue mejor guión, pero quedó un poco en segundo plano. Ese fue el año de Gladiator, que lo estábamos Sí. comentando. Pero internamente le sirvió para luego hacer Insomnia, con Al Pacino, con Robin Williams. Y ahí, a partir de Insomnia, pues empezaron a tener mayor presencia. Quizá no tuvo éxito en lo comercial, pero sí dijeron, este chico puede darnos Sí, pasta. fue No, no, para, no en fue esta, para no coger en esta, ojos, pero sí, sí. en otra. Y le dieron precisamente esa Insomnia, que es un reboot de una película noruega de unos años Sí, a antes. ver, yo no Con soy lo el mayor cual, fanático de Insomnia, debo admitir, pero sí que es cierto que obviamente le permitió empezar a hacer grandes producciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se volvió un habitual de la Warner. Hay que recordar que hasta el día de hoy, creo recordar que todas sus películas las rueda junto a la Warner Bros. estamos a punto de que ese aserto deje de ser verdad,
porque Oppenheimer la tiene firmada con Universal, Universal, es cierto, es la primera lo vez, cual creo que en toda su ahí filmografía, hubo, con excepción de sus dos primeras, decías con antes que Memento. posiblemente hubo ruptura con su hermano Jonathan, pero también hubo ruptura con Warner, que se ha portado mal. El sello que dio películas para Clint Eastwood, que dio películas para Stanley Kubrick, el sello de los directores, que De respetaba los grandes el alma directores de de Hollywood. esos artesanos, hace unos años que no se ha vuelto maligna. Y por lo tanto, si una cosa está mal, está bastante mal. Sí, Pero bueno, indudablemente, eso pero ya lo comentamos en el anterior conversatorio, en la versión de superhéroes, que se ha impregnado un poco en todo, en general. ujú. Pero sí, en Memento tenemos ese decalaje en donde empieza como si fuera una escalera. Empieza por la parte final, por el tramo final, y luego, en un momento dado, volvemos atrás, ¿no? Porque evidentemente si fuera una película del inicio hacia el final, es decir, completamente al revés, pues tendríamos la gente andando hacia atrás, el coche yendo para Me atrás. suena a mí de algo el andar para atrás. Sí, igual tal vez, pero digamos que lo que quería era que la gente que no estaba acostumbrada a esas cosas, ya llegaría con el tiempo, pues tuviera esa escalera y luego volver a otra escalera y así ir desandando el camino hacia atrás. Que hay quien dice que han hecho algunos fans el montaje ordenadito, bien hecho. Ah, sí. Sí, sí. Incluso hay un director que hizo el montaje cronológico, como es El Padrino. Cogió Francis Ford Coppola El Padrino uno, El Padrino 2, El Padrino 3. Bueno, El Padrino 3 sí creo que también lo hizo con un montaje con El Padrino 3, pero sobre todo con el uno y el 2 dijo, bueno, voy a ponerlo cronológico, con los años, bueno, cuando llega Vito a Nueva York y todo eso, hasta que termina. Y dices, fantástico. Primero me haces la película revoltijo, cada cual con lo que quieres, haciéndome flashbacks, pero luego me montas cronológicamente. Parece que sí, que hay alguien que ha hecho Memento de manera ordenada, lo cual supongo que no Yo le creo que eso quita. puede perder completamente la esencia de la magia de la Bueno, película. pues puede que sí, puede que no, pero sí es. A ver, yo no he visto este nuevo montaje que me estás planteando de fans, pero es que, quiero decir, gran parte de la clave del éxito de la película es ese puzzle. Es decir, que tú no estás tan perdido como el protagonista. Es decir, ¿qué hago yo aquí con la botella o corriendo? ¿Qué ha pasado? Sí, Hombre, si lo ves en orden cronológico, sabes perfectamente lo que ha pasado y solamente estás viendo a un tío que está absolutamente despistado, pero tú sabes perfectamente lo que está ocurriendo. Entonces se pierde la gracia. Yo creo que ahí se pierde un poco la experiencia sumersiva de primera persona, ¿no? Porque en cierta medida algo interesante de Memento es que tú estás viviendo con el personaje, tú estás en la mente del personaje, tú sabes lo mismo que él. Y vas descubriendo conforme a notas, conforme a tatuajes, ciertos detalles que no tienen por qué ser reales. Y eso es algo muy interesante de la trama, ¿no? Como van manipulando al protagonista y a la misma vez te están manipulando a ti como espectador, porque te están mareando. No te fíes de Sammy, no te fíes de no sé quién, ten cuidado, recuerda quién eres. A ti te mataron a tu mujer, en fin, todo este tipo de cosas hacen que tú tengas una idea preconcebida al inicio de la película por ciertas cosas que te van diciendo, igual que el personaje se lo lee los tatuajes, pero luego vas descubriendo de que no, que efectivamente el personaje está viviendo en su puto mundo en base a un montón de manipulación y juegos psicológicos. Realmente eso es algo muy interesante. sí, recuerdo de aquel momento, no sé si era un teaser, un trailer o algo que vi en la televisión, que era justamente la escena en donde dice, ¿qué hago yo aquí? Y dice, bueno, mira, hay un tipo, le estoy persiguiendo, se acerca un poco más a él porque Ah, van, no, es el que me está pues, sí, persiguiendo. Sí, 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 me acuerdo de aquella escena, y sí, sí. dice, corrección, cuando le dispara, corrección, me está persiguiendo él. Sí, maravilloso. Es que si tú lo vieras en orden cronológico, yo creo que sería más bien una comedia. Es decir, es como tú verías a este personaje absolutamente ennortado,
tomando decisiones absurdas, mientras tú sabes que está ocurriendo todo eso y se tornaría hacia prácticamente una tragicomedia. Pero básicamente cuando ya la has visto una vez y ya sabes cómo es la película, técnicamente tú ya sabes lo que pasa. Y por lo tanto, un segundo Eh, visionado, tú ya sabes los giros, los trucos y siguen funcionando. Lo mismo que, por ejemplo, ¿conoces La Huella? Sleuth, una película de los años 70. no, no, no. Bueno, entonces mejor no te digo porque te podría hacer un spoiler bastante rico, pero digamos que esa situación de los actores, pues cuando ya la has visto y la vuelves a ver por segunda vez o por tercera vez, la interpretación de dos colosos del cine británico, teatrales, los dos, hace que te siga funcionando. Y resulta curioso, uno de los dos principales está muy ligado a Christopher Nolan, como es Sir Michael Caine, y el otro es Laurence Olivier. Dos pesos Ah, pesados. la Claro. huella, claro, ¿no? Sí, 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 coño. Es que me acabas de decir el reparto y me acabo de acordar. Me ha venido así como un Sí, luego flashback. hicieron una forma de secuela, remake, Sí, reboot. con Michael Caine y Jude Law, Sí. que fue un desastre. Eh, pero sí, 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 me acuerdo de la huella, de la original, con Laurence Olivier Pues, pues eso, Y Michael Caine, básicamente con ese tono de humor negro, ya sabes que al buenísimo. inicio te ponen interpretada por Laurence Olivier, Michael Caine, y seis actores más. Y cuando ves Ujú. la película dices, son los dos. Solo hay dos Solo hay actores. dos. Dos actores en la película. Y Sí, cuando sí, la terminas y en otro momento pues la vuelves a ver, te sigue funcionando. Porque son dos portentos de la interpretación. Y claro. por lo tanto, si esta película es buena y el guión es bueno, hacer el decalaje de manera ordenada no debería de cambiar demasiado. Ujú. Absolutamente, no, yo creo que esto da para una conversación en sí, que es los segundos visionados, terceros visionados, si cambian tu percepción sobre películas. Y si la Fíjate que película yo, por aguanta. ejemplo, ¿tú dirías que hay alguna película que a ti tú dirías que ha mejorado tu impresión cuando la has visto por segunda vez o por tercera vez? ¿Tú tienes alguna que tú dirías, buah, es decir, la primera vez no terminé yo de seguirla muy bien, la segunda me cuajo completamente? Pues ahora mismo no caigo, seguro que hay alguna. Mm. Yo, a mí personalmente, es que me estoy acordando de Vértigo entre los muertos. No sé. Alfred Vértigo de Alfred Hitchcock, Hitchcock, la primera vez que la vi, Jimmy Stewart, Kim Novak. me costó bastante seguirla. Claro, cuando la vi era adolescente, tirando a preadolescente, y claro, había una serie de cuestiones que quizás me costaron bastante pillarlas en el momento. Cuando le di el segundo visionado, ya unos años después, ya en la mayoría de edad, eh, me encantó. Me encantó precisamente por el número de capas que puedes llegar a analizar dentro de esa película. Tú primero ves superficialmente una trama de detectivesca, de cine de estilo noir, Sí, y luego vas que también tiene que ver saca. con esta película porque juega con el personaje de James Stewart. Sí, sí, sí. Precisamente con el asunto La moral del personaje de de la James muerta. Stewart es algo que me encanta. Con la muerta, precisamente. Sí, 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 exactamente. Le hacen dudar de su mente. ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? ¿En serio? No solamente con Sí, a ese ver, juego. ahí también No se so- nota que Christopher Nolan toma un sí. montón de inspiración de otros directores y entre otros, creo recordar que el propio Christopher Nolan ha reconocido Mm. su admiración por Alfred Hitchcock. Y no me Está, extrañaría, está ese no me juego en extrañaría. la torre con la cámara respecto al agujero. Hmm, Pero sí, ciertamente. es impresionante. Sí. Eso ayuda en un caso como el de Alfred Hitchcock que no ganó ningún Oscar. Es No. alucinante. Sí, 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 eso es así. Vértigo es perfectamente mi película favorita de los tiempos hoy día. Mm. Eh, Yo recuerdo junto a... extrañamientos, dos extrañamientos que me llevaron a un poco tener ciertas precauciones con dos películas. Resulta curioso porque las dos son buenas películas.
Más la primera que la segunda está menos reconocida, sobre todo ahora que Denis Villeneuve en otro continente, parece que ahora las películas, bueno, las buenas están los directores tipo Christopher Nolan, Villeneuve, este año viene Dune 2 y viene Oppenheimer de Bueno, Villeneuve. vamos a ver con Dune. Pues Sí. yo Vamos a ver recuerdo con Dune. el navegante de Dune del David Lynch, Sí, sí. aquella masa amorfa, me resultaba algo de no puedo ver esta película, me resulta horrible el navegante, cada vez que lo veo. Y ahora me encanta, la película me encanta, he abrazado a la También película. porque creo que hay ciertas películas que se pueden romantizar conforme pasa el tiempo. O como que se ven desde otra perspectiva, ¿no? La Dune de Lynch es muy, muy ochentera. Es decir, en todos sus diseños y en toda. Es que roza un poco lo camp, ¿no? Y creo que eso ahí tiene un poco el gustillo. Ahí, me estoy acordando ahora mismo de un vídeo que vi de Sensacine, del crítico este Alejandro, que él es un crack, y él mencionaba algo así como que hay películas que son tan malas que se vuelven buenas, y en algunos momentos películas que son camp que se tornan como algo, como unas películas de culto, ¿no? Y él mencionaba el ejemplo de Masters of the Universe. Entonces, yo creo que es un poco eso, como que algunas películas, conforme han pasado los años, se han vuelto reliquias porque reflejan un estilo camp muy particular dentro de la época, un entendimiento de la ciencia ficción o la fantasía muy particular en ese tramo de años y que ha ido variando conforme han pasado las décadas, ¿no? La otra es Superman 1978. Cuando explota Krypton pienso que es la Tierra. Llegué a Como, pensarlo. Y por lo tanto pensé, bueno, cada vez que la veo, pues, estoy pensando que aquí mi planeta está destruyéndose y, bueno, es que no podía. Y luego me ha gustado. Bueno, estas son cosas que pasan, supongo que al ver cosas que películas, pasan. neuras de juventud. Y a mí también eso me pasó con otra película que yo detestaba de pequeño, que luego empecé a amar, fue Agáchate maldito de Sergio Leone. ¿No? Sí, Mm, que cuando quieras podemos hacer un ciclo de western que yo no tengo sí. ningún problema, a mí me encanta. 1971, después de haber hecho Hasta que llegó su hora, en 1968. Es La la película, obra menor de Sergio Leone sí, la y te tengo que película que decir que, bueno, hizo 13 años antes de la última, que fue Eres una vez en América. sí, efectivamente. Y esa película, pues bueno, a ver, realmente todas las películas de Sergio Leone le apasionaba a mi abuelo. Mi abuelo tenía una devoción por Sergio Leone, mi abuelo era un gran cinéfilo, una de las personas que más me hicieron aprender a amar el cine, pero también es cierto que mi abuelo, claro, llevar a un chaval de 5 años, bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde en la tele? Pues vamos a ver Agáchate maldito de Sergio Leone. Y claro, ¿cómo va a entender la cabecita de un chaval de 4 o 5 años todo lo que es la revolución mexicana, el trasfondo del personaje de James Coburn, del IRA, la tragedia del personaje de James Coburn? Es una película muy, aunque es cierto que tiene una clave de comedia, es una trama demasiado densa para un chaval de 4 o 5 años, y eso en principio me hizo detestar a Sergio Leone. Hoy día uno de mis directores favoritos. Mm. Entonces, pero sí, bueno, es simplemente un comentario de cómo puede dar la vuelta los segundos visionados y los terceros visionados, de manera radical en algunas situaciones. Yo he ejemplificado solamente los más radicales, pero obviamente hay muchos otros, ¿no? Y yo creo, a ver, Memento yo lo he visto varias veces y en ese sentido tampoco, como tú dices, tampoco yo he perdido mucho esa experiencia, ¿no? Obviamente que ya sobra el factor sorpresa, porque ya sabes lo que va a ocurrir, sabes muy bien todo lo que va a pasar, pero es cierto que te permite meterte en detalles. A mí eso es lo que me gusta de los segundos visionados y los terceros visionados. Que puedes decir, mira, esta conversación, este diálogo, esta frase o este plano, o pararte a pensar cómo, por ejemplo, en este caso, Christopher Nolan ha montado la película. Tú dices, mira, esta escena la podría haber puesto de esta manera, pero ha preferido optar por ponerlo de aquí para generar este efecto, generar un suspense durante cierto tramo sobre este personaje.
ese tipo de cosas te hacen pensar un poco más sobre la construcción de la historia, que eso es Sí. lo más interesante, yo creo. Pues teóricamente tenemos esa situación en donde el personaje de Guy Pearce le han matado a la mujer, se supone, porque eso es lo que vemos. Mm, y quiere venganza. Es el señor venganza. Y ahí es donde vemos, le vemos empezar la película y está matando a alguien, al señor del bigote. Con lo cual ahí se desencadena. Señor del bigote, que es el señor malo. El señor no sospecha de él, sospecha de él. A mí es que me hacía mucha gracia, era como un personaje que no sabía muy bien si era un tío Sí. siniestro o era un tío amistoso. Yo creo que era el personaje al final del día que daba más juego, ¿no? Y se arregla con tatuajes, fotografías de Polaroid y mensajitos. Que bueno, no sabes del todo bien, ¿no? Es un poco lo que te viene a sacar de conclusión la película, ¿no? Un poco una conclusión un tanto trágica, debido a un gran lío y a un juego de manipulación. Pero sí, a mí, desde luego, obviamente, el desenlace no digo que sea previsible, pero obviamente, pues bueno, lo que muestra, yo creo que al final del día el mensaje es un poco la persecución o el seguimiento de la venganza ciega. La venganza ciega. Es decir, creo que es el mejor término para poderlo, que se puede utilizar, ¿no? Un sentimiento que no responde a la razón por momentos y que esto es lo que da lugar a una serie de catástrofes desdichas, por poderlo decir de alguna forma, ¿no? Creo que es un poco el resumen de esta película. Como tú has dicho, el eje es la temática de la venganza. Sí, quizá en otra época habría sido un martillo de herejes y un buen cruzado, pero está en la otra época distinta a esa y estamos supuestamente en el presente, en el año 2000. Por lo tanto, ahí tenemos esa trama en donde va retrocediendo en lo que ha vivido, creo que en poco tiempo, es el que vemos en pantalla, y luego recordando lo que le había pasado, la tragedia personal con una mujer, que en parte trata de revivir con esa prostituta ahí contratada, en donde le pone los objetos, le dice cierra la Sí. puerta del baño y despiértame. Tome, coge el dinero y despiértame cuando vea conveniente y tal. Sí, sí, no, es cierto que daba lugar a situaciones. A ver, también habla mucho del estrés postraumático, ¿no? Yo creo que eso es algo también muy interesante. Todo lo que son, pues eso, el trauma que le da vueltas, bueno, que es un trauma que lo ve, pero bueno, digamos que es un tanto ambiguo. Al final del día es una sensación por encima de una memoria clara, que aquí es donde parte todo, de la emoción, del sentimiento. Creo que eso, en definitiva, el personaje se mueve y hace todo lo posible, incluso sin tener muy claro que realmente es que lo que está haciendo es lo indicado, ¿no? Entonces, por esa razón, vuelvo a la misma cuestión de la venganza ciega. No importa si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. Lo importante es que me está moviendo es decir, puedo dormir tranquilo algún día, poder dormir tranquilo, porque al final del día esa es la única, lo único que está buscando. Y como vemos que Natalie, no queda del todo claro cómo llega a ese bar, cómo ella que tiene problemas con la persona con la que está y luego con el otro, con Dove, y en parte acaba haciéndole el trabajo sucio para, no sé si quedarse el bar, quedarse el negocio de drogas, las dos cosas, quedarse libre, enviudar de la manera más sencilla y con las manos lavadas. El otro, que es bueno, el momento en el que cambia ese punto de giro entre el color y el blanco y negro es cuando le coge precisamente al final prácticamente de la película, que es el inicio de la historia,
Ese Sí. momento en el que le coge al presunto compañero de vida de Natalie y, y ahí aparece el señor del bigote. Que empe- El pobre señor del bigote. Serie de catástrofes desdicha, es lo que digo. En que fin, no en principio hay esa dualidad de que es amigo, es el policía que investigó la causa de la muerte de la mujer del protagonista. Hay esa ambigüedad. ¿Se están aprovechando? ¿No se están aprovechando? ¿Le están ayudando? ¿Quieren ayudarle? mm, sí, sí, desde luego es el punto más interesante. Al final es eso, vemos un comportamientos psicopáticos, yo diría sociopáticos sobre todo, del personaje bueno, de la actriz que en otra película protagoniza a Trinity, que ahora mismo no recuerdo, Carrie Moss. Carrie Moss. Encontramos ciertos elementos de la sociopatía, indudablemente, y de casi de elementos narcisistas entonces, de su personaje. Desde luego es un personaje maquiavélico, retorcido y bueno, una gran Sí, villana. porque está ese momento en su casa en el que ella quiere verse libre de esa gente que la oprime y la tienen ahí atada al bar y a todo eso, ve pasar el dinero por delante, ella no toca y quiere que otro lo haga, quiere que el protagonista lo haga, que Lenny lo haga. ¿Cómo lo hace? Pues de manera sencilla. Te voy a provocar para que me metas una hostia y una paliza y yo voy a salir por la puerta, voy a quitar los bolígrafos porque sé que así no vas a poder apuntar nada. Voy a salir por la puerta, voy a ir al coche y luego voy a hacer como que vengo y Como que estoy entrando por el edificio, como sí. tú no te vas a acordar, vas a decir, uy, te han pegado, pobrecita, ¿quién lo ha sido? Mm, así es, así es. No, es donde yo estaba hablando sobre el juego de mentes y su personaje obviamente corresponde a un narcisista barra sociópata de libro. Es decir, es un personaje absolutamente retorcido, despiadado y que bueno, quiero decir, ¿quién no ha podido a lo mejor lidiar con personas en la vida que han ocultado una serie de informaciones y que las han ido mezclando a su antojo, ¿no? Estoy acordando, el otro día vi una miniserie, que a lo mejor no sé si la habrás visto, que se llama Un escándalo muy británico. Es una miniserie que protagoniza la actriz de The Crown, la primera actriz, Claire Foy, y también este actor que ahora mismo no me voy a acordar yo del nombre. Eh, Da igual, es otro actor que ahora mismo no me viene a la cabeza su nombre. La cuestión es que el personaje protagonista que interpreta a Claire Foy hace vamos a decir, de una mujer que llega a falsificar documentos eh, relacionados porque bueno, todo esto va vamos a decir, de una pareja que son nobles y que, bueno, pues ella en cierto punto de su historia, porque esto está basado en hechos reales, pues acaba por tratar de manipular la situación a su favor y en ese sentido escribe una carta para hacer pretender que unos hijos que son vamos a decir, del coprotagonista, de su pareja, realmente, en teoría, no lo son. Y que, bueno, pues todo esto es por una cuestión de herencias y, en fin, sobre propiedades. Pero esto es un simple ejemplo de que, bueno, que es al final del día un arquetipo de personaje, el personaje sociópata que puede manipular y no por ello tiene que el personaje tener corta memoria. Aunque obviamente en esta película concretamente se utiliza el arquetipo jugando con la memoria la corta memoria del personaje. Sí, en teoría, después del incidente, ya no puede acumular recuerdos nuevos. Todo es memoria a corto plazo. Así es. Y por lo tanto,
Parece esa cosa de que tiene que recordarles, ¿sabes lo que le pasó a mi mujer? Casi, casi como si fuera esto confidente. Oye, que así, pero se lo dice a todos. Oye, ¿sabes lo de Sammy? Mm. Sammy, mire, Sammy por aquí, el otro. El señor de bigote se lo dice habitualmente, pues se lo has dicho a todo el puto mundo, se lo has dicho a todos. Por amor de Dios, estamos hartos de Sammy. Deja de decirlo. Que es Efectivamente, la historia efectivamente. de cuando supuestamente él estaba metido en tema de seguros. Que, oye, que hay este caso, llévalo tú. Y estaba ligado a precisamente algo como lo que él tiene. Y ahí es donde podemos pensar hasta qué punto nos podemos fiar de nuestra memoria. Sobre todo cuando él tiene problemas ligados a la memoria. La idea esta de que a gente que tiene la mente razonablemente bien, pues también acabas por Incluso decir. nosotros podemos llegar a dudar, eso es indudable. Es Bueno, que nunca mejor dicho, valga la ironía, pero sí, nosotros podemos llegar a dudar. Nuestra memoria tiene un límite. Supongo que sabrás todo esto del el efecto Mandela, ¿no? Bueno, es que sí, yo recordaba esto de que era de esta manera y luego lo he vuelto a ver y resulta que es de otra forma. No, no es que de repente se haya modificado la cosa, ¿no? Es que a lo mejor eh, tu cabeza ha recordado un episodio y digamos que conforme ha pasado el tiempo se ha ido deteriorando ese recuerdo y confunde ciertos detalles, o se mantienen ciertos detalles que son erróneos. Pues sí, obviamente la cabeza es algo desde luego muy, muy interesante a explorar y desde luego que es decir, obviamente lo que puede ocurrirle al personaje protagonista que es lo que te estaba diciendo, la cuestión de la manipulación en el cine y a nivel de personajes, ¿no? Es algo que se puede dar en menor escala y se ha dado en muchas otras historias. sí, porque por ejemplo hay un momento en el que por un solo frame, pero hay que fijarse, cuando está ese presunto estafador al seguro en el hospicio donde le han encerrado después de la muerte de su mujer, hay un ligero cambio del blanco y negro al color solamente del personaje y se ve a Lenny. Se ve a Lenny allí. Con lo cual ya ahí te están diciendo, este puede que tenga las piezas encima de la mesa y las haya barajado a su gusto según lo que la memoria traicionera le ha hecho. Porque este personaje supuestamente en la proyección está casado, pero no estaba casado, era soltero. Lo que también tenemos que fiarnos de lo que el amigo del bigote es lo que le dice, eh, pero también al inicio y al final la narrativa, el hilo conductor es lo que Leonard nos está contando. Con lo cual también nos tenemos que fiar de alguien que en un determinado momento quema los objetos presuntamente de su mujer y en otro ha quitado Claro que esta es otra cuestión, cómo nosotros nos fiamos ciegamente del protagonista, y ha quitado unas como páginas espectador. o alguien ha quitado unas páginas si no nos queremos fiar de lo que dice el amigo del bigote, que alguien ha quitado unas páginas del dossier porque supuestamente se lo dejaron entero, pero luego faltan páginas. Claro. Mm. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha sido porque él ya resolvió el asunto? No había nada que resolver, pero le dieron un puzzle para que lo resolviera y cuando uno está metido en uno, cuando lo resuelve, busca otro que resolver. Mm. No, desde luego lo que te iba a decir es que algo muy interesante, ahora que me lo has mencionado, es que lo habitual es que nosotros nos fiemos del protagonista. Es decir, el protagonista es vamos a decir, nuestro colchón, nuestra seguridad, nuestro salvavidas. Siempre que se plantea, es decir, cuando tú estás con un protagonista, por lo general, un buen guionista va a tratar de hacer que empatices con él. Y por tanto, va a ser tu compañero, es decir, de quien te vas a fiar, los detalles que vayan a darte, él va a ser el protagonista del que más te vas a fiar. Pero en esta situación es más bien lo contrario, la información que te está dando el protagonista
es absolutamente contradictoria, falsa, absolutamente manipulada, no tanto por él, sino por una serie de elementos que han ido surgiendo conforme han pasado los acontecimientos, pero eso te deja un poco, obviamente, aturdido. No es lo habitual es decir, que no puedas confiar en el personaje protagonista. Yo, por ejemplo, me estoy acordando, hace nada fui al cine a ver All Quiet on the Western Front, la Sí. película alemana bueno, que realmente fue distribuida por Netflix, pero tuve la ocasión dije, hostia, está en cines, un cine concretamente en toda Granada, fui a verla echando leche, no me arrepiento, peliculón. Pero volviendo al tema, es decir, la película gira en torno a un personaje. Y tú sabes que ese es el personaje protagonista. Y tú sabes que de él te puedes fiar. Y conforme va pasando la película, tú estás viendo todo desde los ojos del protagonista. Porque es eso, tú tienes como un vínculo de confianza, un vínculo casi íntimo con el protagonista de cualquier historia, de cualquier buena historia. Y es como si fueran tus ojos dentro de ese escenario, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente por contrastar un poco el personaje de Leonard con otros personajes de la ficción, que no es muy habitual realmente que no puedas del todo finalmente fiarte de lo que Mm. él pueda decir o su versión de las cosas. Sí, por ejemplo, decía Titanic. El Titanic es Rose, nuestro guía. Somos ella, desde el inicio al final, en la época presente y en el pasado en el barco. Y hay hipótesis, por ejemplo, que dicen que Jack nunca existió. Fue objeto de Ah, sí, 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 imaginación de sí. ella, porque cosas que hablan de que estaba patinando sobre hielo en un lugar que no fue real hasta los años 20 y 30, construcciones que no fueron reales hasta los años 20 y 30, ¿cómo podía saber eso esa persona? Tal vez fue una proyección de Rose hacia el pasado, una forma de reconstruir, de reelaborar la memoria a conveniencia. Romantizar un episodio traumático. Sí, y aquí tenemos algo parecido. Tenemos una persona que mezcla porque reescribe. Ha tenido una circunstancia objetiva que es así, es verdad, que es que ha muerto su mujer ha muerto. Y él tiene un trauma. ¿Cómo? No se sabe. ¿Ah? Ahí ya empiezan las cosas a flojear. Podemos pensar que es una persona que le gustan los gatos, que está enamorado de los árboles, que tiene un novio en el barrio del Castro, en San Francisco, no sé, ya por especular. Claro, esa es la cuestión. La cuestión de los detalles son lo que marcan. Es decir, lo interesante es eso, es que Christopher Nolan te plantea una tesis que luego, pues, obviamente, el resto de los detalles variando. Van variando, pero la única tesis, como tú dices, que pueden estar en común, es que al final del día, la mujer, es decir, la mujer ha muerto, ya está. Es decir, no hay más. El resto es decir, te van variando los detalles al antojo bueno, de los guionistas, realmente de los guionistas Y de porque esta película. se lo dice tú ya has hecho la venganza, te saqué la foto, aquí estás feliz, ¿no ves? Estás alegre, con una sonrisa que no has tenido nunca más en todo el año que llevamos con todo esto, después de que lo cumplieras, y estoy buscando un John G, pero si aquí John G hay la leche de John G, muchísimos. Y cuando ves esa prueba, que supuestamente de la matrícula, la ha cogido y digamos que es como el sesgo de confirmación. Estas falacias en donde tú estás buscando algo que Guardas, garantice. se genera una falsa relación, Sí, básicamente por medio de una tesis errónea. Claro, es decir, esa es un poco la base de esta película. Claro, como no tienes una tesis correcta, puesto que la memoria es a corto plazo, se da lugar a una conclusión errónea, porque has cogido una cuestión que está absolutamente fuera de contexto. Eh, bueno, pues sencillamente, el causa-efecto, la cuestión de la causa-efecto. Pues el mejor ejemplo es el ejemplo que tú me estabas mencionando previamente del personaje de Carrie Moss apareciendo con heridas, entrando en la casa. Claro, es decir, causa esta, es decir, esta persona, bueno, si está herida,
Es decir, es porque alguien la ha paliado. Ella acaba de ella acaba de entrar. Es decir, es imposible que ella estuviera aquí, es ya imposible de que yo la haya pegado. Todo por una tesis errónea. Que eso es algo interesante, porque constantemente las tesis son erróneas en la película. Es decir, juegan con todo eso constantemente. Es decir, te plantean una cosa que no es así, y a partir de ahí te generan una lógica que puede cuadrar, pero realmente todo forma parte de un juego de manipulación. Sí, y juegan a la contra de la navaja de Occam. Que la navaja de Occam dice que la solución más sencilla deberá ser la real. Y la más sencilla es, en el caso de Carrie Ann Moss, el personaje de Natalie, es que le haya dado una paliza, haya cogido el coche, haya huido de la paliza, del apalizador, haya llegado a casa y casualmente está Lenny ahí dentro y le dice, ¿qué te ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado? Pero Algo todavía claro, más no se rebuscado. sabe qué ha ocurrido antes. A lo mejor, Lo más claro, rebuscado es eso, pensar. se llega a la situación más natural, porque esta persona acaba de entrar con el coche, acaba de llegar con el coche aparcando y se ha salido con un golpe. Pero eso significa que hay gente que puede aprovecharse de él. Por ejemplo, el del motel, que en un momento dado se ve como que le han ido cambiando de habitación, pero la siguen cobrando todas. Que le dicen, yo he estado en esta habitación, bueno, sí, en algún momento, hace como una semana, y le preguntan en un momento dado, pero que se lo olvidara, por eso es brutalmente sincero el conserje del motel, porque sabe que al de 5 minutos ya como que no le dice, bueno, pues ¿en cuántas habitaciones he estado? ¿Cuántas estoy pagando aquí? Porque casi podría ser que estoy pagando medio motel así por la tontería. Sí, yo la verdad es que a mí, yo me lo paro a pensar y a mí me daría un poco de ansiedad toda esta situación. Eh, es decir, el pararte a pensar dónde estoy, qué hago aquí, por qué estoy aquí, cuál es el contexto. Eh, hombre, quiero decir, a lo mejor te has pasado 5 años teniendo memoria a corto plazo. A lo mejor te has pasado solamente 2 días. Es desde luego a mí me genera un poco a mí me genera un poco de ansiedad la película cuando la vi por primera vez, ¿no? Te da esa sensación de incertidumbre, sobre todo de Sí. incertidumbre. Es como La si misma yo estuviera en ese lugar. sobrevenida que es la que tenemos cuando vamos llegando al final de la cinta, que es el inicio de la historia, cuando al inicio hemos visto unos pellizquitos de él a la mujer, pero claro, también puede ser un pinchazo de insulina porque ella es diabética. Y ahí está el juego respecto a lo que ha proyectado, respecto al tipo de seguro, a Sammy, respecto a que él es el que tenía a la mujer con la insulina y le pone de más, cuando puede que las pruebas se las estuvieran haciendo a él. Esas Sí, sí, sí. de la pirámide, el rectángulo y todo esto. Es ese juego de proyección y de reescritura que se Y de trae. las imágenes que tenemos en nuestra mente, que no Y tienen por que, qué guardar el orden adecuado y que ni el contexto nos fiamos de adecuado. lo que vemos, que lo que vemos es real. Por ejemplo, hay una película que es precisamente de temática de investigación, policía, con puzzles. Muerte en el Hilo, pero el Muerte en el Hilo no la de Kenneth Branagh, que es una basura del año pasado, sino la única y verdadera Muerte en el Hilo, que es la de el año 78, que con el señor Peter Ustinov, David Niven, Angela Lansbury, un montón de Maggie Smith, la profesora McGonagall en Harry Potter. Pues un elenco maravilloso en donde vemos cuando la trama principal, que es ligada a un crimen en el salón del barco Karnak en el Nilo, pues tenemos esa situación en la que vemos a todos los protagonistas pudiendo haber visto cómo cae la pistola debajo del sofá, cogerla y cometer el crimen. Por lo tanto, en la película nos están dando a entender que no solamente te vamos a enseñar la verdadera, en algún momento te vamos a enseñar la verdadera, pero para que no tengas claro cuál es, vamos a hacerte la ilusión de todos los personajes cometiendo el crimen
para que no te fíes, porque habitualmente te enseñaban el único, el caso, el de verdad. Pero aquí, en Muerte en el Nilo, te enseñaban, bueno, es que las imágenes, ¿por qué te tienen que decir la verdad? Cuando soñamos, cuando nos imaginamos las situaciones, estamos proyectando algo que no es. Y por lo tanto, eres tú el que tienes que decidir qué es onírico, qué es verdad, qué no Las es verdad. ensoñaciones, ¿no? Como se dice. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora mismo también la cuestión de la simbología. Yo creo que nosotros nos acordamos de signos, de símbolos, de cosas que no tienen por qué tener un contexto fijo. Me estoy acordando ahora mismo de Recuerda, valga la ironía. Recuerda, Spellbound, otra de Alfred Hitchcock, con Gregory Peck, un peliculón, con unas escenas de ensoñación diseñadas por Salvador Dalí. La verdad es que, es decir, el personaje protagonista, en Recuerda, el personaje de Gregory Peck, tiene, es decir, va a un psiquiatra, tal, le hacen una especie como de psicoanálisis prácticamente, y le hacen un análisis del sueño. Todo esto es un poco freudiano, pero no considero que es la mejor metodología, pero al menos como te la relatan en esta película. Y él tiene una obsesión con las rayas. Cuando ve rayas, pues se queda como descolocado. Y conforme va pasando la película, entiendes por qué tiene ese trauma. Y es que él tiene un recuerdo concreto que no puedo revelar porque obviamente es la clave de la película, ¿no? Pero es eso, nosotros sobre todo nos acordamos de símbolos. Y las rayas, pues en el caso del personaje de Gregory Peck, de Recuerda, pues es un perfecto ejemplo. No tienes por qué acordarte de la escena en su conjunto, de todo con máximo detalle. A lo mejor simplemente hay alguna cosa, tú ves, yo qué sé, tengo aquí una maceta y yo veo, bueno, esta maceta me recuerda a algo, pero no sé exactamente el qué. A lo mejor es una situación que tú tuviste que tuviste en el pasado, que te ha podido marcar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí también juegan mucho los guionistas de Memento con este tipo de cuestiones, ¿no? De detalles que se entremezclan muchas veces. Sí, porque muchas de las cuestiones nos las dan por sabidas, que es parte del juego de muchas películas. Bueno, es que hay muchas películas que han protagonizado sus asuntos en moteles, por ejemplo. Por lo tanto, parte de ese bagaje ya lo tenemos inserto en nuestro acervo de cinéfilos. Por lo tanto, también tenemos esa situación de películas con venganza, mujeres que mueren, maridos que buscan al asesino, la justicia por la mano, que eso también es muy estadounidense, donde hay tantas armas para hacer tantas cosas, la mayoría malignas y la inmensa mayoría delictivas, lo cual aquí pues parece que se cometen delitos, pero como el señor del bigote es policía y por lo tanto le cubre. Este tío tiene que ser bueno, a ver, tiene bigote, se ve simpático. Pero supuestamente es el que le cubre las huellas para que no vayan a poner, porque en teoría cuando uno comete crímenes, pues, oye, que he matado a alguien, ¿vale? ¿Eres policía? ¿Tienes derecho? Pues no, más bien no, soy solamente el marido despechado. Bueno, pues no sé, creo que eso no es eximente para que no vayas a la cárcel, digo yo, incluso en Estados Unidos. Pero eso empatiza con el público. La idea de, bueno, este es el vengador, ¿eh? No es un superhéroe, pero es alguien que va a vengar una situación Pero, claro, injusta. claro, eso es lo que vengo a decir, que nos toman al espectador, por eso, el espectador engancha por una serie de clichés, de estereotipos, de arquetipos de personajes, que tú dices, este es el bueno, este es el malo, este, cuidado, y a lo mejor puede ser completamente a la inversa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me encanta, como obviamente, pero esto, una vez más, son cuestiones que yo por eso aún digo, si te das cuenta, acabo de hacer varias menciones a películas y todas tienen que ver mucho con Alfred Hitchcock, y es precisamente por la figura del antihéroe o del héroe deconstruido, no en el sentido postmoderno contemporáneo, sino estamos hablando de la deconstrucción del héroe
a partir de los años 50-60, cuando ya ha pasado la etapa del Hollywood clásico, y cómo empiezan a reinventarlo y a decir, bueno, quizás el héroe no es tan bueno, o tiene sus cosas, o tiene sus movidas. El personaje de James Stewart, que lo estaba mencionando, de Vértigo, es un clarísimo ejemplo de un antihéroe, rozando el villano, rozando el villano de la historia. En fin, es un poco lo que menciono, ¿no? Que obviamente juega con los estereotipos del Hollywood clásico para luego darle una vuelta de tuerca. Es decir, eso lo hizo Christopher Nolan con Memento, y yo creo que obviamente es una clara inspiración del cine de Hitchcock. Sí, es un ejemplo bastante majo que luego ha continuado en otras películas, tomando un poquito del genio del clásico. Pero sí, estos homenajes, por ejemplo... Es como que tiene tiene como una cierta predilección por antihéroes. Me acuerdo ahora mismo de un personaje de Interstellar, el personaje de Matt Damon, Sí. ese astronauta que bueno, que era aquí la puta hostia, que era un crack y que era al final del día un puto cobarde. También te acuerdas de Michael Caine de Interstellar, otro hijo de la grandísima puta. Y vas viendo varios personajes que funcionan así. Harvey Dent, dos caras en El Caballero Oscuro. Pero digamos que, si no recuerdo mal, el personaje de Jessica Chastain en Interstellar es Jessica Chastain, ¿no? Jessica Chastain, sí. Bien. Que ella misma también tiene un personaje propio como humana bastante curioso, porque ella, a través de La Noche de el señor Félix Linares, que ya se ha jubilado 28 años haciendo el mismo programa, una barbaridad, un programa de cine en ETV, y digamos que también se lo recordó el señor Pablo Motos en El Hormiguero, cuando fue a visitar Jessica Chastain, y es que ella, por parte de padre, tiene antepasados vascos. Ella es vasca. Pero esta forma humana de rechazar cualquier cosa que, aunque tenga un cariz positivo y acerque a un colectivo grande, a un pueblo, pero el enlace es odiado a muerte, porque odiaba completamente a su padre, porque les abandonó, les dio de lado por la música, y por lo tanto odiaba completamente cualquier cosa vinculada al padre, hasta el punto de negar que fuera vasca. Le dijo a Pablo Motos, no, vasca yo no soy por ninguna de las casas. No, y por tanto ciertamente tenemos esa circunstancia en donde ella es vasca, sí, pero lo rechaza por las entrañas, el dolor, lo más insoldable de su persona. Y ahí, en el caso de Matt Damon y el personaje suyo en Interstellar, ellos tienen una relación. Por lo tanto, ella estaba más propensa a ir al planeta de Matt Damon que a cualquier otro, precisamente porque quería volver a verle. Por lo tanto, estaba en ese sesgo de confirmación más próxima a decir, bueno, de los tres, ¿a cuál vamos? A este. A pesar de que sea un soplagaitas, sea un mentiroso, sea un egoísta, haya mentido con las señales, haya enviado cosas falsas y luego esté dispuesto a matar a todo el mundo para volver ¿a dónde? Pero si la Tierra se está muriendo. Pero, claro, él no lo sabe. O sí lo sabe, pero no lo creía suficientemente y creía, bueno, esto es algo pasajero, nos mandan para allí, para luego poder volver. Ese juego de las personalidades, ciertamente. Sí, es desde luego es una temática habitual, yo creo, del cine de Christopher Nolan. Realmente, a ver, es cierto que Christopher Nolan no siempre tiene por qué hacer personajes grises o personajes, vamos a decir, deconstruidos fuera de los cánones clásicos de Hollywood, porque sí, sin ir más lejos, Tenet utiliza los arquetipos clásicos de Hollywood. Tienes al bueno muy bueno, al villano muy villano. Y ya está, y no hay que darle muchas vueltas. Pero por lo general encontramos personajes interesantes con sus matices, o que tienen una apariencia X y que luego dan la vuelta. Es decir,
igual que yo estaba comentando el caso de Dos Caras, también hay que contraponerlo con el de Batman, que también es una cuestión de impresiones, primera impresión y el personaje en su esencia. Es muy interesante Sí, lo todo mismo este que tenemos una circunstancia que es parecida al Club de la Lucha. Bueno, parecida, aunque distinta, porque el personaje de Edward Norton y el personaje de Brad Pitt al final son la misma persona. Es decir, Sí. técnicamente el personaje de Brad Pitt no es más que una proyección de lo que quería ser el personaje de Edward Norton. Y aquí Así es. pues tenemos esta circunstancia en la que nos damos cuenta de que en realidad él está mezclando situaciones y combinando las personalidades con proyección de lo que decía del personaje este del seguro, sobre su vida, sobre... No es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con lo mental, con la proyección, lo psicológico, ese combo de la mente y de los recuerdos y de lo que uno pretende hacer con su vida, porque no quiere parar. Hasta el punto de que, lo sepa o no, sea consciente o no, quema información vital para darse cuenta de que ha resuelto el tema, que ya no tiene que seguir a nada más. Incluso al inicio de la historia, es decir, al final de la película, ya no tenía nada que hacer. Y es decir, que técnicamente, si hubiera sido más racional, la película no existiría. Habría, sería 5 Pero segundos este es el y fin. dilema, es decir, en todo guión tiene que existir, vale, tienes el personaje protagonista, vale. Y existe un dilema, si no existe un dilema no hay película, es decir, el personaje tiene que tener un conflicto, un conflicto. ¿Y cuál es este conflicto? Que tiene la memoria de Dory, la pez de Nemo, básicamente. Es lo mismo. Es decir, estamos hablando de un personaje que tiene un conflicto por tener corta memoria. Y ese es el gran desafío, un desafío interno. Un desafío interno, porque siempre la mayoría de los guiones incluyen dos desafíos. El desafío externo, es decir, el desafío aparente, y el desafío interno. Es decir, el desafío aparente es la venganza. El desafío interno es el juego, es el problema memorístico. ¿Te atreves a adivinar de dónde viene el personaje antes del inicio de la historia, es decir, al final, y después de finalizar la historia, es decir, al inicio formalmente de la película? ¿Qué es lo que pasa antes y después? ¿Qué ocurre antes y después? Bueno, Como la has visto tantas veces, igual te atreves a completar el puzzle por delante y por detrás. a mí es cierto que ya ahí sí que me puedes. Hombre, es cierto que es una espiral. Es decir, la película está construida en forma de espiral, de tal manera que. Es decir, no se sale de ese marco. Es decir, el inicio y el final están aquí, el final y el inicio están aquí. Es decir, están invertidos, pero es decir, construyen una línea que es como una espiral. Ahora mismo me parezco precisamente Christopher Nolan explicando con pizarra lo que son las líneas temporales de sus películas, pero sí. Es decir, no te sé decir antes, es decir, lo que vendría a ser antes de ese círculo o después de ese círculo. Es decir, lo que sería el pasado del personaje y el futuro del personaje. Claro Sí, está. porque parece que eso, que han estado durante varias ciudades buscando a ese tal John G. Pues, y por lo tanto, parece que han estado viajando. Que son Han estado viajando, sí. unos tipos Han viajosos. estado haciendo cosas, sí. Pero no, en fin, no hay mucho más que añadir al respecto. Todo lo que sea, en fin, todo lo que venga anterior, es decir, anterior con respecto al personaje. Hombre, yo creo que también jugar un poco con ¿cómo decirlo? Con la duda o con el misterio del personaje es en cierta medida la clave de la historia. No meterse en muchos detalles sobre
Ni al principio, ni al final, ni durante. Es decir, realmente no recabas en profundidad nada sobre el personaje. Quizá al final, después de que culmine el arco, ya no hay un perrito guardián que más o menos le trate de acompañar o limitar en los efectos, porque ya no existe, lo mata en los primeros momentos, y es un reinicio. En su mente es un reinicio como todos los días, como a todas horas, en donde vuelve al punto inicial. Sí, a ver, seguramente, claro, el futuro seguiría, pues sí, como tú has dicho, seguir buscando a John G. Y empezar desde cero, otra vez. Y empezar desde cero. Y vuelta a empezar, efectivamente. John G, constantemente. Y bueno, a ver, es que van a seguir saliendo nuevas versiones de sus propios comentarios. A lo mejor se acaba cargando a otra persona por accidente y va generándose una espiral de confusión. Y puede acabar siendo perfectamente un asesino en serie. Esto es absolutamente... es una consecuencia lógica del personaje con esa situación que tiene. Reviviendo el episodio en bucle. Sí, y que está en el pozo, metiéndose cada vez más en el pozo, se ha abrazado al pozo, se ha casado con el pozo y está contentísimo y no quiere ponerle ningún tipo de remedio y por lo tanto ahí está con su problema, que por lo menos lo reconoce, pero no parece que haya posibilidad de resolvérselo. Claro. A ver, obviamente lo ideal hubiera sido que hubiera ido a un psiquiatra, ¿no? Pero primer punto, ir a un psiquiatra. Fin de la película, credits. Bueno, hubiera estado bien haber intentado ir a terapia. A fin de cuentas, 25 años antes le metieron al pobre Jack Nicholson sin comerlo ni beberlo al retiro del psiquiátrico ese con la señora Ratchet, ahí en Alguien voló sobre el lío del cuco, aquella de Milos Forman, que él no estaba loco, pero todo el resto estaban con una sota. Ahí estaba Danny DeVito, Christopher Lloyd, como compañeros, pero él, oye, que me habéis metido porque, bueno, pues a este Lenny le podían haber metido en algún lugar así. Claro. Y esa es la cuestión, pero bueno, también te digo, yo creo que seguramente aún llevándolo a esa situación, aún seguiría viviendo en esos recuerdos, en esos tatuajes que tiene y como diría, no, aún no he resuelto esto. Bueno, a ver, habría que ver cómo sucederían los eventos. A lo mejor eso podría acabar en una tragedia o sencillamente resolver su problema. Pero... Sí. Precisamente resulta curioso que en la siguiente película, en Insomnia, haya un asesino en serie, precisamente. que podía ser perfectamente el personaje de Guy Pearce. Y hay un personaje que es del policía que va a buscarle. Oye, que tienes que ir para aquí, que hay unos asesinos aquí, tienes que resolverlo. El único problema es que es solo todo el día. No se hace noche. Así que a ver cómo duermes. Sí. Y nada, pues ya está. Yo creo que podríamos ir concluyendo sobre este coloquio. No sé si hay algún otro apunte que quisieras mencionar. Bueno, solo que la música ciertamente también es importante, como va siendo utilizada también en las demás películas de Christopher Nolan. Luego, con el correr del tiempo, cogerá algún director de banda sonora más de renombre. Bueno, acabará con Hans Zimmer haciendo buenas obras, pero en algunos momentos aquí, a pesar de que no creo que es Hans Zimmer el que hace la banda sonora, pero ya va teniendo ciertos acordes. Seguramente el director acaba diciéndole, bueno, te presento esta escena, quiero que me hagas algo parecido a esto, y le da alguna idea, y un buen director de banda sonora pues te acaba compasando algo, con lo cual siempre es la mixtura de lo que ves con lo que te puede plantear de música que acompaña la acción, y creo que esta está bien montada.
y que tiene, bueno, también regusto clásico, porque siempre esa forma melódica, pero con un poquito de fanfarria que se mete también estaba en los clásicos de los años 50, 60, Sí, sí, con lo sí. cual también ciertamente ese elemento Vuelvo, añadido. si te das cuenta que volvemos a las mismas épocas, Mm, es evidente de dónde saca la influencia Christopher Nolan. Años 50, años 60, antes de eso, ¿no? Es un cineasta que creo que podría ser perfectamente del nuevo Hollywood, del movimiento, de la nueva ola sí, de supongo que es Hollywood. en parte de las películas que veía en casa en Chicago cuando era joven. Sí, así es. Pues nada, yo creo que con esto terminamos. Si quieres hacer la despedida. Sí, solamente recomendar eso otra vez, el libro este de Christopher Nolan, de Lucero y Payán, que lo pueden buscar a través de Acción Cine, una revista estupenda que sale todos los meses, y ciertamente vean la película, ¿no? Memento, y luego todas las demás de Christopher Nolan, porque es un director que hace cosas interesantes. Como diría Mariano, hace cosas. Los Nolan hacen Hace cosas. cosas. Bueno, pues, Hace cosas y espero seguir viendo cosas de Christopher Nolan, mire usted. O sea que, nada, pues muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer poder revisar una película que a mí me encanta y que, bueno, lo estaba comentando, que realmente hace mucho tiempo que no la veo. No tuve tiempo de verla, de verla hoy o ayer para hacer eh, vamos a decir, para refrescarla, pero es una perfecta excusa para volverla a ver y yo se la recomiendo obviamente a todo el mundo. Pues nada, muchas pues gracias. sí, encantado y bueno, pues ya encontraremos alguna otra película para tener algún que otro conversatorio más con la Beni.